Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática. Con la ayuda de Dios queremos presentarle una nueva lección. Estamos siguiendo el tema relacionado con la hermandad y con cómo es tener hermanos. Vamos a estudiar buscando a sus hermanos. Como se pueden imaginar, estamos hablando de Josué y de sus hermanos. Con la ayuda de Dios queremos rescatar, queremos profundizar este tema tan importante. Pero antes de eso vamos a hacer una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñanos, por favor. Amén. Junto con nosotros está hermana Raquel. Bienvenida, Raquel, y con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante. Como siempre vamos a hacer un repaso de la lección, buscando a sus hermanos. Tenemos la primera pregunta y el primer subtítulo, dificultades entre hermanos, y nos gustaría también aplicar esta historia de José con sus hermanos en nuestra situación presente en la iglesia o también en el mundo, presentando el mensaje, porque podemos aprender muchas lecciones de esos textos. El segundo subtítulo, los sueños divinos y su significado. Vamos a ver cómo se desarrolla la historia de José con sus hermanos, pero también vamos a ver qué es la actitud que los hermanos o que el mundo puede tener con nosotros cuando nosotros también tenemos visiones proféticas o tenemos el conocimiento profético, que es la forma como el mundo reacciona. Vamos a ver el otro subtítulo, una larga búsqueda de sus hermanos, y vamos a ver qué cuesta y cómo es, o qué es el precio de encontrar sus hermanos, que no es fácil, no fue fácil para José y no va a ser fácil para nosotros tampoco. Un ejemplo digno de imitación es la última parte. Y aquí tenemos una comparación con Jesús, que es prácticamente la parte más importante para esta lección. Que Dios nos bendiga para poder profundizar esta lección en nuestras iglesias y aclarar también a nuestras visitas a quién es José, qué sucedió. La historia en sí misma es muy conocida, hasta los niños los conocen. Sin embargo, tiene lecciones muy profundas y podemos aprender mucho de esta lección. Con la ayuda de Dios seguimos analizando la lección y vamos a profundizar cada pregunta por separado. La primera pregunta dice: ¿cuál era la responsabilidad de José en la casa de su padre y qué se relata de él y la conducta de sus hermanos? ¿Fue fácil para José en esas circunstancias y por qué tenía algunas diferencias y problemas con sus hermanos? Sabemos que su situación familiar no fue muy agradable, no fue muy común tampoco, y tenían situaciones y complicaciones graves. ¿Y por qué? Vamos a ver qué puedes decirnos, Raquel, de esto. En esta primera pregunta localizamos la condición de José y su ubicación dentro del contexto de su familia y del medio en el cual le tocó vivir. La cita de Génesis 37:2 ilumina bastante nuestra comprensión acerca de José, cuando primero nos dicen claramente la edad que tenía José. Se nos dice que tiene 17 años. Era un joven activo y comprometido con las responsabilidades relacionadas con el hogar y con toda la dinámica familiar que ellos tenían. Dice que apacentaba las ovejas con sus hermanos. Además de eso, nos presenta el hecho de distintas esposas de su padre, los cuales, todos en forma comunitaria convivían. Sabemos por referencias anteriores que la madre de José había fallecido en ocasión
del nacimiento de su hermano menor Benjamín, así que una parte importante de su vida careció del amor, la atención y el cuidado de su madre, que de alguna manera el padre también intentó equilibrar y balancear. Veremos esto en preguntas posteriores. Sin embargo, también se nos habla de que José tenía una gran sensibilidad acerca del comportamiento que tenían sus hermanos y objetaba tal tipo de trato. Y también el versículo bíblico nos dice que informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Otras versiones dice de sus malas acciones. Por lo tanto, sobre José tenemos claro que había tensiones familiares significativas, que él tenía la carencia de su madre biológica, que entre sus hermanos tampoco no era aceptado, y la relación con el resto del grupo humano que le tocó vivir no era especialmente gratificante. Sin embargo, se destaca su fidelidad en la práctica del bien y en el rechazo de la práctica del mal. Muchas gracias. Encontramos que José fue una persona justa, una persona muy obediente a su padre, y una persona que se preocupaba de la buena moral. Por eso él denunciaba, como decía aquí, la mala fama de sus hermanos o los malos hechos o obras, como se mencionó. Esa persona lamentablemente tenía problemas más serios que esos con sus hermanos. Vamos a ver en el desarrollo de la lección que los hermanos lo tenían mucho celo, y no solo celo, pero envidia, y hasta lo odiaban. ¿Y por qué lo odiaban? Porque él gozaba de una preferencia especial de parte de su padre. Y eso vamos a verlo en la segunda pregunta. ¿Qué es sabido de la relación de los hermanos con José? ¿Qué es sabido de la relación de los hermanos con José? Y podemos decir que el último había de ser acusado por esta situación. Vamos a ver qué es la situación primero, en que se encontraba José, y después por qué los hermanos tenía tantos sentimientos negativos contra su hermano menor. Bien, la cita de Génesis 37 es muy amplia en la información que nos provee. El primer elemento que se confirma es la predilección y el favoritismo de Jacob hacia este hijo suyo, José. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Aquí encontramos que esta imprudencia y este acto de discriminación y de selección del amor hacia uno y el rechazo hacia los demás fue un punto de partida altamente cuestionable por parte de Jacob, y produjo gran tensión, enemistad, envidia, odio, que desencadenaría después en una situación realmente lamentable. La relación específica que él tenía con José estaba basada en varios elementos que también la cita nos presenta. Bueno, una y básica que conocemos es que José era el primer hijo que su amada esposa Raquel le había dado, y esto establecía un vínculo especialmente importante con José para él. El segundo es que él ya tenía cierta edad también cuando José nació, y ahora él demuestra esa predilección, ese favoritismo en una forma pública, y lo evidencia regalándole una túnica de diversos colores. Era una confección de tejido muy costosa, que requería mucho talento para poder hacerse, y solamente personas distinguidas gozaban de una prenda tal.
Por lo tanto, lo que los hermanos ya conocían se evidenció en una forma pues muy impactante para todos. Pues se confirmó de nuevo esta predilección, no ya más como una sospecha, sino como un hecho, y esto provocó no solamente envidia y celo, sino aborrecimiento, es el término que usan las Sagradas Escrituras, hasta el punto, como nos dice el versículo, y no podían hablarle pacíficamente, lo cual quiere decir que la presencia de él, su actitud, era altamente exasperante para ellos. Consideremos por un momento que José no era el que había producido esta situación, es decir, a él le vino dada la situación de este modo, pero generalmente como seres humanos somos muy subjetivos, muy egocéntricos, y ellos sentían que de alguna manera José estaba robando la atención, el amor y la consideración que ellos, como hijos también del mismo padre, merecían y eran dignos de recibir. Por lo tanto, el nivel de tensión escalaba constantemente, hasta el punto que se hacía realmente muy difícil mantener una mínima relación humana. Muchas gracias, Raquel. Interesante, se juntaron dos elementos importantes. El primer elemento, que José estaba denunciando los pecados o los errores de sus hermanos. El segundo, que él fue el preferido de su padre. ¿Cómo podemos conectar esta situación con nuestra, vamos a decir, nuestro tiempo y las experiencias que tenemos nosotros? Si consideramos nuestra iglesia, si tenemos hermanos que denuncian, que anuncian los errores de sus próximos, obviamente ellos cosechan una situación semejante como esa de José, y sus hermanos no están contentos. Número dos, si el liderazgo de la iglesia, el pastor, director de iglesia, muestra una preferencia a algunos hermanos y un disgusto con otros hermanos o falta de respeto, eso automáticamente producirá una situación muy semejante de esta de José. Igualmente, si consideramos nuestros hermanos que son las personas que no son miembros de la iglesia, entonces automáticamente tenemos una otra situación. ¿Por qué? Porque la iglesia normalmente anuncia los pecados del mundo o de las iglesias caídas. Entonces, ¿qué actitud podemos anotar entonces en esa situación? Obviamente muy semejante de esa de los hermanos de José. Vamos a ver cómo se desarrolla la historia y qué más podemos entender o aprender de esta historia. La pregunta número 3 dice: ¿tenían los hermanos de José una buena comprensión de sueño que les contaba? Bueno, además de la situación ya difícil, podemos ver que José no solo gozaba de la preferencia de su padre, pero gozaba de la preferencia de Dios. ¿Y en qué forma se reveló esta preferencia divina? ¿En qué forma José también anunció este amor que el Padre Celestial tenía hasta él? Es interesante comprobar que José no solamente buscaba hacer el bien y proceder en lo correcto, sino que para él era muy importante su relación con Dios. Así que él sí asumió, hizo suya la enseñanza y las experiencias de su padre. Y esto lo comprobamos por el hecho de que Dios también se comunicaba con él. Y él, comunicaba también a su vez abiertamente dos sueños que tenemos descritos en las citas de Génesis 37, 5 hasta el 11. Por una parte era los manojos de trigo que se reúnen después de la cosecha y cómo todos ellos se inclinaban delante del manojo que era suyo.
Otro segundo sueño estaba relacionado al sol, las lunas y las estrellas, donde también demostraban reconocimiento y homenaje a él. Considerando la primera y la segunda pregunta y sabiendo cuál era la situación que reinaba en el hogar, el hecho de que José presentara estos dos sueños solamente aumentó el aborrecimiento, el rechazo y la enemistad que sentían hacia él, puesto que les parecía que además de todos los atributos negativos que ellos consideraban que tenía, era orgulloso, era pedante y se colocaba en un nivel superior a ellos. Considerando que él era mucho más joven, era visto como una falta de educación y de cortesía importante dentro de esa cultura. Por lo tanto, se nos dice que él, habiendo comunicado a su padre y a sus hermanos ambos sueños, su propio padre le reprendió y públicamente también le dijo, bueno, entonces tu padre, o sea, yo como tu padre y también tu madre, en este caso era considerada no su madre biológica sino Lea, y tus hermanos se postrarán a tierra ante ti. ¿Y qué significa esto? El padre también se sintió afectado e impresionado, de hecho, con estos dos sueños que contó José. Pero mientras que los hermanos produjo envidia y un mayor nivel de rechazo, se nos dice que el padre meditaba en esto. Para él era serio y él comprendía que era algo más que un sueño común. Lo cual quiere decir que iban a suceder cosas, es decir, el escalamiento de las acciones era un hecho, y de acuerdo a Hechos 7:29, valga la redundancia, finalmente, movidos por la envidia, sus hermanos, que después llegarían a ser patriarcas, vendieron a José como esclavo para ser llevado a Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Que aún cuando uno tiene las mejores intenciones, los mejores deseos, la lucha entre el bien y el mal es una realidad que debemos asumir en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, no desconozcamos o menospreciemos el hecho de que el anuncio de la verdad o la práctica de la verdad trae consigo rechazo, aborrecimiento y enemistad por parte de aquel que lo presenta, cuando el resto no goza del mismo sentimiento. Ahora bien, esta declaración o esta situación específica que observamos acerca de José nos muestra algo importante, es decir, aunque él vivía en un ambiente hostil hacia él, podía sentir la envidia, el odio, el aborrecimiento de sus hermanos, lo cual es altamente doloroso, considerando que eran su familia. No perturbó su buena práctica de hacer el bien, porque generalmente lo que ocurre es que si nos pagan mal por bien, tenemos la tendencia a la venganza, a la revancha, a pagar de la misma manera. José había alcanzado un cierto nivel espiritual que, aun siendo un joven, demuestra que mantenía una relación profunda con Dios, y aún en un ambiente emocionalmente tóxico y familiarmente muy desbalanceado, permaneció positivo en la verdad y actuó de acuerdo o movido por los valores del bien. Muchas gracias, Raquel. Es interesante que la Iglesia de Dios en último tiempo también tiene sus sueños, tiene sus visiones. Tenemos las profecías que anuncia el fin del mundo, que anuncia que ha caído Babilonia y anuncia un juicio increíblemente pesado, terrible sobre los impíos. ¿Qué significa? Que de una manera muy semejante a José, si nosotros anunciamos ese mensaje, podemos cosechar una atmósfera o un rechazo semejante de eso de José. Es por eso que muchos
adventistas dejan de predicar el mensaje porque no quieren malograr sus relaciones con la gente con quien ellos se relacionan profesionalmente o en el vecindario, en general la gente fuera de la iglesia. Sin embargo, José no guardaba las cosas, él no pensaba a ganarse su amistad o la amistad con sus hermanos sacrificando, vamos a decir la verdad, o sacrificando sus deberes. Y por eso vamos a ver que José también heredó una posición muy elevada y vamos a ver por qué. Pero seguimos adelante, vamos a ver qué sucedió con nuestro José y sus hermanos. En la pregunta número 4 dice, aunque tenía que viajar solo una distancia muy larga, una distancia muy larga, estuvo José dispuesto a obedecer las instrucciones de su padre y ir y ver cómo estaban sus hermanos. Tenemos una situación interesante porque José fue enviado a visitar sus hermanos. Sabiendo la situación en que se encontraban, bueno, podíamos decir que José sabía que esta visita no podía ser aceptada alegremente. Sin embargo, José fue muy obediente de su padre. ¿Y qué sucedió, Raquel? Bien, Israel, Jacob, en su nuevo nombre, como victorioso en su relación con Dios, le da una comisión a José. Y él estaba preocupado por el bienestar de sus hijos, que en sus rutas nómadas de proveer pastos buenos y frescos para las ovejas, habían tenido que alejarse bastante del hogar paterno. Y entonces él encomienda a José que por favor vaya y mire cómo están sus hermanos, cómo están las ovejas, y que le dé una respuesta, un informe de cómo está la situación. De acuerdo a lo que él conocía y cuál era el camino que seguían, lo envió del valle de Hebrón y él llegó a Siquem. Bien, aquí nos damos cuenta de algo significativo al respecto de esta situación. La actitud obediente, fiel, dispuesta a asumir responsabilidades y cumplirlas por parte de José es realmente impactante. Considerando especialmente el hecho que él era consciente del tipo de emociones negativas y sentimientos de rechazo que sus hermanos tenían hacia él. Pero con todo y con eso, demostró su disponibilidad de proceder al cumplimiento de la orden confiada por su padre. No era una labor fácil, requería esfuerzo, perseverancia, constancia y también un gran elemento de valor, puesto que él tenía que emprender un viaje solo, siendo realmente joven, buscar a sus hermanos, informarse acerca de la situación y después regresar y darle un informe a su padre. En todo ello vemos, como decíamos antes, atributos significativos y fundamentales a favor de José. Muchas gracias. Entendemos que José cumplió los mandatos de su padre. En una manera semejante, nosotros debemos cumplir en nuestro mandato misionero, buscando a nuestros hermanos, buscando a ellos que creen la misma verdad y buscan la verdad y buscan el conocimiento, más conocimiento de la verdad. Pero como podemos ver, esas personas muchas veces están lejos, necesitan buscarle, necesitamos ir a buscarle. Y eso significa muchos esfuerzos, sudor. Imagínense en ese más casi 50 millas de caminar, cuántos esfuerzos fue necesario para José para que él cumplía con el mandato de su padre.
Podemos decir también que José podía encontrar cualquier tipo de inconveniencia y regresar diciendo a sus padres que él no pudo encontrar sus hermanos porque no fue tan fácil a encontrarlo. Y de verdad vamos a ver que cuando él llegó al lugar que su padre lo dijo que sus hermanos debían estar, él encontró que sus hermanos no estaban ahí. Y eso vamos a ver en la próxima pregunta. Entonces su búsqueda se hizo todavía más difícil. Después de caminar a menos 50 millas desde el valle de Hebrón y Siquem, encontró a sus hermanos donde estaban. Vamos a ver que no lo encontró. Sus hermanos se fueron más lejos todavía. ¿Dónde se fueron los hermanos de José y qué necesitaba José hacer para encontrar sus hermanos? Bien, José empieza con todo el ímpetu al cumplir el deber de su padre. Sin embargo, la tarea, aunque ya era difícil de por sí, se complicó mucho más por el hecho de no encontrar a sus hermanos donde estaba previsto. Entonces, en ese caminar buscando, le hacen la pregunta, ¿qué buscas? Porque era obvio que José estaba en una actitud de investigación, de análisis, y entonces él responde de una manera muy elocuente. Dice, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Su actitud cortés, educada, respetuosa, que demostraba y confirmaba su afiliación emocional y consanguínea con sus hermanos. La súplica humilde que expresó hacia este desconocido para solicitarle su colaboración en la búsqueda de aquellos que amaba, demuestra cuán diferente era la actitud de sus hermanos y la de José. Él buscaba y reaccionaba y tenía una actitud proactiva. Es decir, él no se dejaba vencer fácilmente. Él podía haber renunciado a cumplir la responsabilidad de su padre diciendo que, bueno, él llegó del punto A al punto B y que, bueno, sus hermanos no estaban ahí, que él, pues, ese es el informe que le traía a su padre y listo, y hasta aquí hemos llegado. Ahora, José iba más allá inclusive de lo que se le pedía. Él entendía que ese era el objetivo de su padre, era la preocupación de él, y él debía regresar con una respuesta significativa, con un mensaje positivo. Y si eso requería más esfuerzo, más cansancio por parte de él, estaba dispuesto a asumirlo, motivado por dos razones básicas. Una, el amor que tenía por su padre y por sus hermanos, y también el sentido del deber y el cumplimiento de la responsabilidad. Esta es una enseñanza muy importante para nosotros como individuos. Generalmente, cuando se presenta una situación difícil que de alguna manera bloquea, obstaculiza el cumplimiento de su objetivo final, pues tenemos la tendencia a abandonar, a renunciar y a justificar el incumplimiento de una tarea hasta su fin. En este caso, el mensaje es muy importante. Cuando recibimos una tarea, una responsabilidad, se demuestra muchísimo el calibre de nuestro carácter, los atributos que nos identifican, la forma en que enfrentamos las dificultades. En este caso, José tuvo control de las circunstancias que eran adversas a su tipo de objetivo. Sin embargo, su actitud proactiva, estar por encima de las circunstancias, dominarlas y transformarlas a su favor, con el fin de alcanzar el fin último por el cual él se encontraba en este viaje, nos enseña que un cristiano que sirve y obedece a Dios debe preservar la práctica del bien y perseverar en los atributos de la verdad, aun cuando las circunstancias son adversas o difíciles.
Muchas gracias, Raquel. Podemos entender que la forma como se condujo José, número uno, él se identificó con sus hermanos. Buscándolos, él podía mencionar solo sus nombres o decir, yo busco algunos pastores aquí que se ven más o menos así, 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 y tomar una distanciarse de sus hermanos, conociendo el carácter negativo o conflictivo de sus hermanos, podía intentar distanciarse de ellos. Sin embargo, José se identificó con sus hermanos, y eso es un adjetivo, una forma de ser que vemos que todos los hijos de Dios lo tenían. Moisés también se identificó con su pueblo, y cuando Dios lo dijo que quiere destruir a Israel y levantar un nuevo pueblo, Moisés prácticamente negoció con Dios para defender su pueblo, igual como con Abraham y los otros patriarcas. De esa forma vemos que José demostró un carácter muy amoroso y una forma de ser muy en acuerdo con el Evangelio que vamos a conocer con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver más allá, en la pregunta número 6, qué podemos entender más de este patriarca José. Estuvo dispuesto a ir incluso más lejos para encontrar en Dotán o abandonar la búsqueda. ¿Qué sucedió en ese caso? Más o menos ya fue mencionado esta pregunta, pero podemos considerar los testimonios aquí y el versículo bíblico. Bien, él recibió la respuesta y se le indicó dónde se encontraban. Por lo tanto, él continuó su búsqueda. Es interesante la forma en que la Biblia lo redacta. Dice, entonces José fue tras de sus hermanos. Es decir, él le hizo seguimiento. Él no se dejó vencer por las dificultades que enfrentaba. Iba a alcanzar a sus hermanos. Y los halló. Y el espíritu de profecía nos dice que él sintió una gran alegría, el cansancio se le acabó y se sintió emocionado porque sí realmente los pudo ver a la distancia. Pero es interesante el contraste que se da entre la actitud que tenía José y cómo sus hermanos lo estaban viendo. Dice que cuando ellos lo vieron de lejos, ya conspiraron contra él para matarle. Así que en el lugar de alegrarse, de sentirse pues altamente considerados también por su padre y por él mismo, porque estaba haciendo un esfuerzo por ir a verlos y estar cumpliendo la orden de su padre, todo fue desenvuelto en una forma opuesta y negativa. Y dijeron, he aquí viene el soñador. Y empezaron a burlarse de él. Lo echaron en una cisterna, planificaron hasta su muerte y finalmente pues lo venden como esclavo. Bien, es un trágico desarrollo de las circunstancias que ni Israel ni el propio José siquiera podían imaginar que algo así pudiera ocurrir. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros este evento tan traumático en la vida de José y dentro del contexto de la historia del pueblo de Dios? Que las expectativas de cada individuo corresponden a su nivel de relación con Dios. A sus hermanos que llegaron a convertirse y fueron patriarcas en el pueblo de Dios, en ese momento no gozaban del nivel espiritual que deberían, de acuerdo a lo que el conocimiento de la verdad y las circunstancias requerían de ellos, considerando que ya eran hombres adultos, con sus propias familias, y que deberían tener una cierta altura en la relación que debían tener con su hermano, inclusive aunque hubiera ciertas diferencias. Ahora, cuando alimentamos sentimientos como envidia, odio, celos, rencor, aborrecimiento, de alguna manera
estos se sobreponen a nosotros y, como en el caso de Caín, pueden y llevan a la muerte, sea esta física o también espiritual, propia y de otro individuo si Dios no interviene en una forma activa. ¿Qué quiere decir esto? No debemos permitir que el mal que otros ejecutan transforme nuestra vida y nos hagan también a nosotros tener una actitud negativa y una práctica incorrecta. José actuó por principios. Deseaba cumplir su deber y lo llevó hasta las últimas circunstancias. Eso le costó lo que hoy podríamos considerar el peor de los resultados, la esclavitud. Era más temida que la propia muerte. Ser conducido a otra nación, con otra cultura, otros idiomas, totalmente alejado de su amado padre y del hogar y el ambiente que él conocía a una edad tan temprana, fue realmente una situación traumática para este joven. Sin embargo, el hecho de que él permaneciera fiel al Señor, tomara el firme propósito de servirle aún en las circunstancias más adversas, convirtió la mayor desgracia en la mayor bendición. Por lo tanto, el bien vence al mal cuando éste se acepta, se practica, y con la ayuda de Dios se consigue que el mal de otros no se haga nuestro. Muchas gracias, Raquel. Entendemos que José se identificó con sus hermanos sabiendo que ellos lo odiaban y que él no podía esperar una experiencia positiva. Sin embargo, él obedeció a su padre y fue a buscar a sus hermanos. Eso le costó, como podíamos escuchar, le costó la libertad y casi le cuesta la vida. En una manera muy semejante, el pueblo de Dios en los últimos días tiene una misión para cumplir. Debemos ir y buscar nuestros hermanos. No va a ser fácil. Es posible que no encontramos nuestros hermanos donde esperamos que ellos están. Debemos buscarle, debemos preguntar para ellos, debemos tocar las puertas para encontrarlo y debemos de una forma semejante como José esperar todo, posiblemente también el rechazo de nuestros hermanos. Sin embargo, no debemos dejarnos manipular por las circunstancias y siempre obedecer los principios de Dios. Si hacemos eso, entonces podemos reflejar el carácter, un carácter noble, un carácter muy especial, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Podemos convertirnos en un ejemplo para el pueblo de Dios, así como José se convirtió. Y vamos a ver también, continuando la historia de su vida, que lo esperaba un éxito seguro, un éxito muy grande, porque él no se dejaba desviar por las circunstancias, pero él seguía los principios plantados y dirigidos por el Espíritu Santo. Como tal, entonces podemos ver que nuestro hermano José se convirtió en un símbolo para seguir. Vamos a ver en qué sentido eso se cumplió. En la pregunta número 7 dice: de un modo parecido, quien hizo un viaje muy peligroso para buscar a sus hermanos, sabiendo muy bien cómo sería recibido. ¿Quién fue esa persona y cómo podemos identificar José otra vez en la historia del pueblo de Dios? Esta última pregunta establece un paralelismo entre José y Jesús. El Señor Jesús vio la desgracia de este mundo y antes inclusive de verla, Él se ofreció a sí mismo para nuestra salvación. Y cuando esa necesidad se dio, Él estuvo dispuesto a intervenir directamente. Su Padre aceptó su ofrenda, su disponibilidad voluntaria al sacrificio y la muerte, y lo cedió a la humanidad y entregó a su Hijo, que llegó a ser el Hijo del Hombre, que era también el Hijo de Dios. Ahora, Él vino a este mundo cuando nadie lo deseaba, cuando la mayoría no estaba interesado y ni su propio pueblo tampoco, en forma semejante a este encuentro
que tuvo José con sus hermanos. Es decir, él insistió, se esforzó y finalmente alcanzó el objetivo de llegar a Dotán y encontrarse con sus hermanos. De la misma manera, si hoy estamos aquí estudiando esta lección, es porque el Señor Jesús hizo seguimiento de tu vida y de mi vida. Él nos guió suavemente, con lazos de amor, nos atrajo a sí, de manera que pudiéramos gustar la salvación y la redención en Él. Pero esa búsqueda fue muy difícil, exigió el sufrimiento y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y Jesús nunca renunció a nosotros, ni renuncia a nosotros. Y la razón por la cual aún la misericordia y la gracia de Dios está sobre este mundo es buscar a todos aquellos que aún pueden ser salvos. Y esa búsqueda continúa hasta hoy. Y ese objetivo del cielo debe ser el nuestro también hoy, el mismo. Buscar, ir al encuentro de aquellos que anhelan conocer, aun cuando ni siquiera lo conocen o lo saben cuál es realmente importante. Aún ante el desprecio, el rechazo y la enemistad, la motivación de buscar al perdido debe ser la nuestra. En esta parábola de las 100 ovejas, donde 99 quedan a salvo en el redil y una es la que recibe la atención, el cuidado, la preocupación y la búsqueda del pastor, es asimilado al principio de cómo este planeta Tierra es el único que se ha desviado del plan de Dios. Y cada uno de nosotros también representamos esa oveja errante, perdida, que no sabe volver y que no tiene esperanza en este mundo. Pero ahora sí recibimos la búsqueda de Dios, nos encontramos con Jesús, que nos rescata, nos toma en su seno y nos junta con las otras 99 de manera que quedemos incluidos en el redil, en la grey de los salvos. Esa es una experiencia lo más asombrosa posible y lo más gozosa que podamos tener en nuestras vidas. Por lo cual, ese gustar la salvación en el Señor Jesús debe ser una motivación potencial para ir a la búsqueda de otros que quizás como nosotros en el pasado estábamos muertos en delitos y pecados y fuimos iluminados por la gracia, el amor y la compasión de Dios. Gracias, Raquel. Y podemos entender muchas lecciones de esta historia. Sabemos que los hermanos de José, que fueron tan malos con él, en un tiempo cambiaron. Sabemos que en el fin de la historia de José, ellos confesaron sus pecados, se arrodillaron de verdad delante de él y se cumplieron los sueños de José, hasta su padre también con ellos. ¿Qué sucede o qué lección podemos aprender de esta historia? Es que también que si hoy nosotros anunciamos la verdad, si hoy nuestros hermanos no nos comprenden, no debemos desanimarnos. Si hay gente que rechazan la verdad, quizá estas personas mañana pueden cambiar y convertirse en la verdad. Nunca debemos desanimarnos, nunca debemos dejar a identificarnos con nuestros hermanos, a amar nuestros hermanos, y no debemos ahorrar nuestros esfuerzos e invertir todo lo que podemos para compartir el Evangelio, buscar nuestros hermanos, porque sabemos que todo eso, o cada esfuerzo, cada palabra de Dios no regresará en vano, y esta semilla puede un día dar muchos frutos. Eso fue también el caso de la vida de José. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, y que nos ayude de Dios un día podemos seguir a estudiar la historia de José. La próxima semana vamos a continuar
con nuestras lecciones y Dios le bendiga y le guarde, que tienen un feliz sábado. Amén.